Buenas tardes para todas y todos. Señorita, necesito que por favor activen sus cámaras. Ustedes son el grupo 3. Ustedes son el grupo 3. Está conformado por Laura Garnica, Laura Garnica, Laura Natalie Forero, Buenas tardes, profesor. Daniela Garcés, tú estás con Juan Pablo, Ana María Quinche. Sí, señor, está presente. Hola. ¿Qué pasó con la señorita, con Laura Garnica? ¿Hablaron con... No sabría decirle, profe, porque ella no nos contestó este fin de semana y en la mañana pues le dijimos No, profe. que si nos daba alguna información o algo. Y solo nos dijo que ya había conseguido información y que a qué hora será la reunión. Se le respondió, Y que no no en la el enviaran momento, al pero sí tarde. se le respondió y no nos había respondido nada. Carambas. Bueno, es importante que me cuenten pues el compromiso que tengan cada uno de ustedes y sobre todo pues en estos grupos que se conformaron y la idea o la tarea era pues precisamente trabajar todos de una manera pues como integral. Entonces, Sí, profe, pero la muchacha nunca se comunicó. Realmente no la conocemos. Y le acabamos de escribir y no nos responde. cierto, carambas. Entonces, Laura. Yo hablé con ella para que se comunicaran con ustedes, creo que fue el viernes. No sé si ella la llamó. No, profe, pues yo me puse a mirar los contactos del grupo, del semillero que están todos, y ahí fue donde saqué el número, porque ella en sí nunca nos contactó. Pero igual lo que yo hice fue darles a ella el número de ustedes. Espera, ya les confirmo cómo es el asunto. Sí, profe, de hecho, Ana creó un grupo, pero ella nunca respondió ni nada. Solo hasta hoy, esta mañana. Pues se le trata de colaborar, pero si no se compromete, pues tampoco. Bueno, entonces tenemos el grupo de Natalia Forero y Ana María Quinto, que sí están aquí en el aula. Daniela García Bonilla. Hola, Daniela. Hola, profe, buenas tardes. Y estás con Juan Pablo Méndez. Señor. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. La cámara suya está muy borrosa, por favor, corríjala. Un poco más. Esto parece como si estuviera en otra dimensión. Es como si estuviéramos hablando, no sé, como que se han visto los programas de ellos están acá. Sí, profe, es que tengo un problema con la cámara y no la limpio y de todas maneras sigue, está un rato bien y ya vuelve y se oscurece. Y yo se le sugiero que por favor para la siguiente reunión del
del lunes, pues la tenga ya resuelta. Porque pues necesitamos estar ahí como hacer. Valeria Díaz, ¿no vino? No, profe, no vi. Gabriela Martínez, Hola, profe. hola, y Juan Pablo. Sí, señor, El gran Juan Pablo. presente. Bien, muchachos. Entonces, antes que comencemos, pues como avanzar, como iniciar en este proceso y avanzar muy juiciosamente, pues bueno, la idea es que nosotros trabajemos lo más integrados posibles para poder llevar a cabo nuestro proyecto de investigación acá en nuestro semillero. Recuerden que nuestro trabajo está relacionado con la influencia del aprendizaje significativo en los estudiantes de la Universitaria de Colombia y más exactamente teniendo como una población general como es los técnicos, que ahí podemos meter varios grupos técnicos también de programas de formación básica que son los profesionales. También ahí tenemos varias carreras profesionales y también lo que es con las especializaciones o posgrados, que también allí vamos a tener como esa posibilidad. Entonces, ahí está como esa parte que tenemos para empezar como hacer como el muestreo poblacional. Esa es como la parte introductoria de nuestra charla de hoy. Y también tenemos que mirar quiero que por favor el grupo de Laura Natalí y Ana María Quinche, pues con Laura Garnica, pero pues si metes ustedes dos entonces, para que se centren un poco más a partir de la teoría de Skinner, cómo Skinner puede interpretar o cómo nosotros a partir de la teoría de Skinner asociamos el aprendizaje significativo. Entonces hay que hacer como un cuadro comparativo de Skinner con todas las teorías o todos los conceptos que él plantea y lo vamos a asociar con el aprendizaje significativo. Entonces eso necesito que lo trabajen para el próximo lunes. Acá tengo yo que mencionar algo y es de que pues hay dos buenos testigos seguidos, ¿sí? Con ustedes. Hoy estamos a 24, el 31 no hay problema, el 7 y 14. Igual creo yo que tenemos que encontrarnos para esas dos fechas, el 7 y 14, que son dos lunes festivos, entonces para que lo tengamos presente, por favor. Igual, estas sesiones la verdad son bastante ágiles y no importa, máximo es una hora, seguramente nos demoraremos mucho menos, porque es revisar todo lo que yo les vaya dejando para poder avanzar. Entonces, se coloca este tiempo de una hora, pero seguramente nos vamos a demorar menos. Entonces, para que lo tengan presentes, que el 7 y 14, así estemos en Melgar, así estemos en Cali, así estemos en Curazao, en Cancún, no sé, nos vamos a reunir a esta hora, ¿sí? El lunes de 4 a 5. Bueno, si ya estamos de regreso, pues así sea desde el avión de México acá, ¿no? Entonces, ahí nos vamos reuniendo con este grupo. Entonces, bueno, para el grupo de Laura Natalí Forero y Ana María Quinche, por favor, háganme esa comparación de Skinner con
el aprendizaje significativo, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar un poco, cómo se podrían integrar todas las teorías, todos los conceptos que plantea Skinner con el aprendizaje significativo. Para Daniela Garcés y Juan Pablo Méndez, el hombre de las tinieblas, Juan Méndez, vamos a trabajar con ustedes a Erik Erikson. ¿Recuerdan ustedes a Erik Erikson? ¿Recuerdan? ¿Quién nos habla de Erik Erikson? Daniela, ¿recuerdan? Claro, ustedes seguramente lo han visto, ¿eh? ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, entonces, Teoría del desarrollo psicosocial. sí, correcto. Las 8 etapas de las teorías del desarrollo psicosocial. Él plantea que pues, que las etapas psicosexuales que plantea Sigmund Freud pues, eran extremadamente limitadas y lo explicaban muy bien todo lo que pues, realmente implica el vínculo social, ¿no? Entonces, vamos a mirar vamos a comparar las teorías, los conceptos del desarrollo psicosocial, o bueno, de todo lo que plantea Erik Erikson, asociándolo con el aprendizaje significativo. Entonces, eso es para ustedes dos, para el lunes, Daniela y Juan Pablo, ¿no? Igual con las correcciones que tengan que hacer ustedes para la siguiente, de lo que tenían que trabajar para hoy. Y para el grupo de Valerie, Juan Pablo y Claudia, Levinson, Daniel, que él habla de la teoría del desarrollo de adultos, ¿sí? Teoría del desarrollo del adulto. Levinson, Daniel. Entonces, ustedes van a enfocarse un poco en él a partir de ahora para poder explicar el aprendizaje significativo. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Quiero mostrarles este cuadro, permítanme si los comparto para que luego ya comencemos con todo lo que ustedes tienen que mostrarme. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, sí, señor. Bueno, me parece muy interesante ver este cuadro con respecto a cómo, por ejemplo, Ausubel, cómo trabajó él la teoría, porque él fue uno de los pilares y creadores o del estudio de la teoría del aprendizaje significativo. Entonces, Ausubel planteó o se les denominó la teoría como la teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, a los que yo les acabo de entregar, Skinner, Erikson, Levinson, entonces la idea es como hacer este cuadro comparativo, ¿sí? En donde se habla de la denominación de la teoría, el sujeto que aprende. Acá en este caso habla de poseer un conjunto de conceptos, ideas y saberes previos que son propios de la cultura en la que se desenvuelve. Eso es lo que para Ausubel es, o cómo interpreta él la persona que aprende. Entonces le da también un concepto relevante a lo que es la inteligencia, como la posibilidad de construir conocimientos y aptitudes sobre otros conocimientos previos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a mirar cómo Skinner, cómo Erikson, cómo Levinson entienden ese aprendizaje significativo. Como estamos hablando de una relación docente-alumno, que es un contexto académico, entonces la idea es mirar un poco ese rol docente. En este caso, Ausubel plantea que es decir, la parte importante del docente
en su relación con el estudiante. Entonces él plantea que el instructor, el introductor de los saberes significativos que investiga acerca de los saberes previos y las motivaciones de sus alumnos. Entonces acá lo importante es ver cómo podríamos entender como la pedagogía, la manera como el profesor trata de integrarse con los estudiantes o cómo los empieza a analizar, si de una manera supremamente arcaica o de una manera más pensando como personas, como seres humanos y que necesitan cierto tipo de motivación, de estímulos, no sé. Entonces hay que mirar cómo es ese rol docente en nuestro trabajo del semillero. El aprendizaje que plantea Ausubel habla del proceso cognitivo que tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno, tratando de dar sentido al mundo que percibe. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje? Aquí hay un tema que es inteligencia y acá hay un tema que es aprendizaje. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero que se complementan. ¿Sí? Va a haber mayor aprendizaje, va a haber o va a existir un aprendizaje mucho más efectivo dependiendo de la capacidad que tenga el individuo que está tratando de aprender. Una persona que de pronto no tiene un nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual, pues como afectado, pues seguramente sus procesos de aprendizaje van a ser mucho más demorados, mucho más lentos. Entonces, es como mirar un poco cómo Ausubel entiende la inteligencia y cómo Ausubel, en este caso, ve el aprendizaje. Yo cogí a Ausubel pues porque es lo que trata nuestro seminario para entender cómo Ausubel está mirando un poco pues cada una de estas terminologías como tal. ¿Sí? Pero ustedes lo van a trabajar cada uno desde desde la persona, desde el teórico que yo les estoy planteando. Bien, términos específicos que utiliza Ausubel, habla de estructura cognitiva. Entonces, ¿cuáles serían los términos específicos de los teóricos que yo les planteé a ustedes sobre aquí? Papel de los contenidos, posibilitadores de encadenamiento de los saberes nuevos con los previos, con su significatividad. Entonces, ¿cuál es ese papel de los contenidos? Y por último, se focaliza en los cambios cualitativos, en las apropiaciones significativas que realizan los estudiantes. Bueno, eso por un lado tenía que comentarles. Lo otro es, está relacionado con, nosotros tenemos que hacer una serie de recolectar información, una serie de cuestionarios para recolectar información que nos permita hacer un diagnóstico de cómo se está manejando un poco el aprendizaje significativo a partir de unos cuestionarios, de unas pruebas psicológicas como tal. ¿Sí? Entonces, en las investigaciones que ustedes encuentren o hayan encontrado en el estado del arte, seguramente hay muchas pruebas que se aplicaron y a partir de ellas pues arrojaron unos resultados. Para que nosotros tengamos soporte psicométrico, soporte teórico, que tengamos una validez en nuestro semillero, pues tenemos que aplicar pruebas también que estén estandarizadas, que realmente midan lo que pretendemos que midan, ¿no? Entonces, en este caso, el aprendizaje significativo. Entonces, en el estado del arte que ustedes indagaron, seguramente allí hay una serie de pruebas que trabajaron o que escogieron
los que trabajaron esas tesis, para que ustedes las saquen aparte, ¿sí? Y miraremos la posibilidad de retomarlas, pero necesitamos lógicamente autorización para comprarlas y para poderlas utilizar, porque no vamos a coger pruebas psicológicas online, porque pues para mí esas carecen de sentido, carecen de validez, no son, para mí no son válidas, porque pues algunas que realmente son más como pruebas de autoconocimiento, ¿no? Pero carecen de una validez psicométrica, de una validez de contenido, de una validez de constructo. No sé si ustedes ya vieron psicometría en su formación. Ya la vieron, ¿cierto? Sí, señor. Saben de qué les estoy hablando cuando estamos hablando de esa validez de constructo, validez de contenido, que tenga confiabilidad y que pues, tengamos ese soporte psicométrico. Entonces necesito que la saquen aparte y para el otro lunes también sepamos qué pruebas hay allí para poder hablar con Orlando y poderlas tener oficialmente y tratar de aplicarlas también, ¿no? Porque pues eso es importante que lo hagamos de una manera más como legal. ¿Ok? Esos son como los tres aspectos que quería yo comentarles, lo del teórico que tenían que trabajar ustedes, lo del cuadro comparativo que necesito que hagan con el ejemplo que yo les di ahorita, y con ese listado de pruebas, de cuestionarios psicológicos que se emplearon en los estados del arte que ustedes escogieron. Eso sería entonces, muchachos. Entonces vamos a comenzar con lo que tenían ustedes para hoy. Entonces, yo anoto acá algo y ya comenzamos. Pues el Levinson quedó para la teoría del desarrollo para el grupo de Valerie, ¿no? Señor. Erickson quedó para el grupo de Juan Méndez. Sí, señor. Y Daniela, Juan Méndez. Y Skinner para el grupo de Laura Forero y Ana Kilichi. Bien. Pues entonces, voy a darles voy a desactivarles para que puedan compartir su pantalla y empezar. Entonces, comencemos con ustedes, Ana María y Laura, por favor. ¿Qué nos tienen? ¿Qué encontraron con respecto a lo de Oceanía, ¿no? Ustedes tienen claro qué países son los de Oceanía, ¿no? Del continente. Sí lo investigaron, ¿no? Sí, profe, claro que sí. Solo que la búsqueda fue un poco muy difícil porque no encontramos en internet, o sea, documentos, máximo dos documentos, incluso en Google Académico. Entonces, fuimos a la biblioteca del Tunal y tampoco encontramos nada. Entonces, pues tengo un familiar en Australia y pues como el servidor es de allá, pues le pedimos el favor que nos ayudara a buscar algo de información, así sea biblioteca o algo. Y pues por él encontramos casi tres archivos y dos artículos sobre lo que hablaba del aprendizaje significativo.
Ok. Entonces Lau ya va a compartir pantalla. Ustedes saben de que, por ejemplo, Nueva Zelanda es un estado de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, pues en cierta manera esos son países, digámoslo así, que están en el continente de Oceanía, pero que pues son, digamos, estados del Reino Unido, de Gran Bretaña. Entonces, pues lógicamente tienen mucho, todo lo que tiene que ver con la parte académica, tienen pues una gran influencia del corte británico, para que de pronto miren por ese lado también en cuanto a estudios significativos de estas tesis. Comencemos entonces, muchachos. Y ya aparece la pantalla. Sí, ok. Entonces nosotros empezamos, profesor, y encontramos un artículo donde nos quieren hablar sobre la metodología y el significado para poder definir qué es el aprendizaje. Aquí podemos también encontrar cuáles son las capacidades que mantiene al alumno y la educación primaria que se va teniendo a partir de cierta construcción. También vimos el papel importante o el juego rol que tiene la metodología al tener que desarrollar ciertos tipos de metodologías prácticas o teóricas. También pudimos encontrar en ese mismo artículo, profesor, los contenidos que van a la asignatura geográfica de Europa y Oceanía, y cómo va planeando la enseñanza de los contenidos específicos, el desarrollo de actividades vinculadas en el campo profesional y los futuros profesores e investigadores. Por otro lado, también podemos concluir que en el artículo nos quieren hacer entender el desarrollo de los diferentes tipos de clases vinculadas con el aprendizaje, donde se pueden tener contenidos en el campo de prácticas, por ende, para saber evaluar y tener una asistencia técnica como de primera instancia. En otro artículo que encontramos, profesor, vimos el aprendizaje desde la edad temprana, que se nos quiere hacer entender que es revelante dentro de los circuitos o leyes que se va teniendo en la educación. En este nos quieren enseñar que podemos expresar todas las ideas a través de dramatizaciones, a través de la pintura o a través de la música, hasta llegar a ciertos tipos de mecánicas diferentes. En este tipo de edad nos quieren también nos quieren hacer entender cómo podemos recibir o percibir los estímulos que vamos despertando a través de ciertas cosas o desarrollándolos a través de pensamientos. Por acá citamos a Cornet, que nos indica que un maestro que utiliza las artes como creador de estados pueden aprovechar este único poder de la literatura, la música, la dramatización y la danza para influir profundamente en los estudiantes de manera intelectual y emocional. No solamente que sea cátedra, sino que todo sea con estímulos diferentes para que uno vaya aprendiendo de igual manera. También se pueden evidenciar en la edad temprana los desarrollos de aprendizaje, y en las últimas décadas las estructuras fundamentales. Adicional a esto, encontramos un artículo llamado E-Teaching, es que pues como todo está en inglés, entonces tocaba traducirlo a poquitos. En ese nos habla desde la perspectiva de un profesor para que se logre un aprendizaje auténtico, como se le denomina ya el aprendizaje significativo. En ese nos habla desde las diferentes herramientas que se plantean para mejorar o adquirir el aprendizaje. Nos dicen que por medio de las experiencias
y pues que se debe reflejar la complejidad para afrontar el futuro pues, de los estudiantes. Adicional a esto, nos plantean, pues, aparte de las herramientas, nos dicen 10 elementos que los diseñan ellos para, mediante una investigación, lo siento, que es para que el aprendizaje, la esencia del aprendizaje sea auténtico. Según los investigadores, bajas un poquito por favor, Lau. Según los investigadores, cada experiencia debería tener relevancia de la vida real, un problema más definido, sostenibilidad, perdón, no puedo pronunciar bien esa palabra. Bueno, sostenibilidad de la investigación, varias fuentes y perspectivas, la colaboración, ya sea de los individuos para lograr el éxito, puesto que no se puede lograr el éxito solo, la reflexión, una perspectiva interdisciplinaria y la evaluación integrada. Son 8 de los elementos, producto pulido y múltiples interpretaciones de los resultados. Estos son los elementos que nos presenta este estudio para poder lograr un aprendizaje significativo. El resultado de la escolarización o sistemas educativos deben ser enviados a los estudiantes del mundo para preparar su vida personal a un futuro. Bájate un poquito, por favor. Más. Ok. Encontramos otro de los archivos que también se hizo en el 2016 y ese se llama Completing the Log. Lo siento, no sé cómo se pronuncia esa palabra. Este fue diseñado para identificar situaciones y desafíos comunes para enfrentar a los maestros y a estudiantes para aprender de manera significativa de forma virtual. ¿Cómo hacen esto? Plantean situaciones de manera que se puedan solucionar y dar un mensaje que a ellos se les quede por medio de los desafíos comunes. Entonces, bajas otro poquito, por favor. Entonces, este proyecto se involucró en 3 fases. En la fase 1, la primera fase del proyecto, pues en la que se exploró las opiniones de los profesores, como la analítica del aprendizaje podría ayudarles a abordar las dificultades y problemas conocidos con la enseñanza y el aprendizaje en línea. En la fase 2, en esta fase se desarrolló una herramienta de análisis basada en la web para ayudar a los profesores a interpretar más fácilmente los análisis de aprendizaje para ayudarlos a mejorar la práctica y enseñanza del aprendizaje. Y en la fase 3 se desarrolla la herramienta del análisis basada con la web y se prueba en 4 temas de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Macquarie y la Universidad de Australia del Sur. Se hace una pequeña cita, pues ahí como toca pues, poner exactamente cómo está, se puso en inglés y esto lo que nos quiere decir es que los estudiantes el aprendizaje puede ocurrir fuera de los sistemas del aprendizaje de la universidad, dentro o fuera del aprendizaje de la universidad, perdón. Puede ser útil considerar que puede recopilar información adicional sobre estas actividades y respaldar la interpretación de los datos analíticos del aprendizaje. Y ya eso es como, en resumidas cuentas. Ok. Quiero que por favor miren un poco la influencia del contexto, por decir algo, de los 80 hacia acá, cómo eran los procesos de aprendizaje en esa época, qué tantas facilidades de pronto podían tener los estudiantes para el aprendizaje, cómo era el contexto, cómo era visto el aprendizaje, cómo era entendido por ellos todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, como mirar un poco, muchachos, señoritas, como esa evolución del aprendizaje, ¿no? De hecho, en ese estado del arte, pues dentro del aprendizaje significativo, pues, han tenido que pasar muchas, digamos, analizar muchas teorías y determinar un poco cómo va evolucionando el aprendizaje, cómo los estudiantes, los educandos, van evolucionando para bien de ellos como tal.
Ya ahorita nos saca la plataforma, entonces volvemos a conectarnos en cuestión de segundos, por favor, para darles otras recomendaciones a este grupo y seguimos con el grupo de Daniela. Entonces ya nos volvemos a ver, muchachos. Ya regresamos.